Queridos seguidores, me encantaría que os suscribierais a nuestro canal y le dierais me gusta a nuestros vídeos. Seguiré ofreciéndoos las mejores noticias. Os quiero. Pasemos al vídeo. Que lo disfrutéis. El mundo del corazón se ha visto sacudido por una declaración que va mucho más allá de las habituales afirmaciones, y cuyo efecto durará días. Can Yaman, que llevaba mucho tiempo guardando silencio y evitando insistentemente las preguntas sobre su vida privada, confirmó por primera vez abiertamente una realidad que nadie esperaba en un momento inesperado durante una emisión en directo. Durante unos segundos se hizo un profundo silencio en el estudio. La pregunta que el presentador le hizo como si fuera una pregunta cualquiera, ¿por qué rompiste con Demet Özdemir?, cambió de repente la expresión de Can Yaman. Bajó la mirada, respiró hondo y luego dijo: sí. Rompimos. Porque Demet me engañó. Estas palabras no solo impactaron al estudio, sino también a los millones de espectadores que estaban frente a la pantalla, que se quedaron paralizados. En ese momento, el tiempo se detuvo en el estudio. Según la información proporcionada por el equipo del programa, Can Yaman no había planeado esta declaración de antemano. De hecho, se dice que antes de salir al aire había puesto como condición que no hablaría de su vida privada. Sin embargo, cuando le hicieron esa pregunta, los sentimientos que había reprimido durante años salieron a la luz de forma incontrolada. Un empleado que se encontraba en la sala de control describió así ese momento. Cuando Can empezó a hablar, todo el mundo contuvo la respiración. Nadie esperaba esa frase. Lo digo en voz alta por primera vez. Can Yaman bajó el tono de voz al continuar su declaración y la expresión severa de su rostro dio paso a una tranquilidad resentida. Nunca se lo había dicho a nadie abiertamente. Porque quería proteger a Demet. Pero ahora la verdad debe salir a la luz. Estas palabras pusieron fin de golpe a años de especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Según los rumores que llevaban tiempo circulando entre bastidores, pero que nunca se habían confirmado, Can Yaman y Demet Özdemir habían atravesado una grave crisis de confianza meses antes de la ruptura. Según su entorno cercano, Can se había encerrado en sí mismo. Demet había empezado a distanciarse. Las discusiones se habían vuelto más frecuentes. Había aumentado el número de llamadas, mensajes y silencios. Sin embargo, con la declaración de Can Yaman, todos estos rumores cobraron un significado diferente. Fue difícil aceptarlo. Can Yaman dijo en directo que lo más difícil para él fue aceptar la traición. Es muy difícil aceptar que la persona que amas pueda hacerte algo así. Lo negué durante mucho tiempo. Con esta frase, se vio que a Can se le llenaban los ojos de lágrimas y le costaba hablar durante un rato. Algunos de los espectadores del programa no pudieron contener las lágrimas en ese momento. Silencio impactante en el bando de Demet. Tras la declaración, todas las miradas se dirigieron naturalmente hacia Demet Özdemir. Sin embargo, en las primeras horas no se supo nada del bando de Demet. Según una fuente cercana, Demet se quedó muy sorprendida al escuchar esta declaración y solo dijo lo siguiente a su entorno: no sabía que se diría así. Esto demostró que la ruptura era una herida que aún no había cicatrizado del todo para ninguna de las dos partes. Todavía no la culpo. Uno de los detalles más sorprendentes de la declaración de Can Yaman fue que evitó deliberadamente culpar abiertamente a Demet Özdemir. No quiero linchar a nadie. Solo he dicho por qué nos separamos. Esta frase dio lugar a comentarios que sugerían que, a pesar de la decepción que había sufrido Can Yaman, todavía sentía un vínculo emocional con Demet. Las redes sociales se incendiaron. Tras la declaración, las redes sociales se dividieron en dos bandos. Unos decían: Can por fin ha dicho la verdad. Su silencio era noble. Mientras que otros respondían con comentarios como: era un tema privado. Can no debería haberlo dicho. Y las etiquetas @Can Yaman y @Demet Özdemir se situaron en lo más alto de las listas de tendencias en cuestión de horas. Llevamos años callados.
Según se comentó entre bastidores tras el programa, Can Yaman, nada más salir del plató, se dirigió a su equipo y dijo lo siguiente: «Llevamos años callados. A veces, callarse duele más». Estas palabras demostraron que Can vivió esta declaración como un momento de alivio. Amor, traición y un vínculo infinito. Según los escritores de revistas del corazón, esta historia ya no es solo una ruptura, sino que se ha convertido en la historia de una confianza rota, verdades ocultas y frases que no se pueden decir. Un comentarista hizo la siguiente valoración. Con esta declaración, Can Yaman no ha intentado aliviarse a sí mismo, sino aliviar la historia. ¿Hablará de Met? Ahora todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Responderá Demet Özdemir a estas acusaciones? Según su entorno más cercano, Demet afirma que, si habla, será con una declaración clara y no emocional. Sin embargo, aún no está preparada para enfrentarse al público. El telón aún no ha caído. La frase de Can Yaman, «Nos separamos porque Demet me engañó», ya ha pasado a la historia del mundo del corazón como una de las confesiones más impactantes. Pero la historia no termina aquí, porque esta declaración ha traído consigo nuevas preguntas. ¿Qué pasó realmente? ¿En qué momento comenzó la ruptura? ¿El silencio fue una elección o una obligación? Quizás las respuestas lleguen con el tiempo. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Si os gusta, os agradecería que os suscribierais y le dierais a me gusta. Si tenéis alguna sugerencia, no dudéis en dejar un comentario. Os quiero a todos, cuidaos mucho.